Me llamo Natalia Reyes Bustamante, vivo en Chiloé, Chile, al sur de Chile, en un lugar maravilloso, con un clima muy intenso, mucha lluvia, muchos meses de invierno, mucho viento, pero muy hermoso, lleno de fauna nativa, de bosque nativo, cosa que va quedando muy poco aquí en Chile. Ya, soy profesora de Historia y Geografía y nuestro proyecto se llama Kimeltuwelof, que significa Comunidad Educativa en Mapudungún. Primero nace como una inquietud familiar, viendo cómo está la situación educativa aquí en Chile. Vemos que ha ido en desmedro de los niños, en desmedro de la naturaleza de un niño. Es muy exigente, o más que exigente, es muy intenso y muy cansador. Son muchas horas las que van al colegio, la educación no es de calidad. Los niños pasan 12 años de su vida encerrados en un colegio y salen sin ninguna habilidad, sin saber leer bien, sin saber escribir bien, y al final terminan excluyéndose de la sociedad, o sea, terminan enajenándose del sentido comunitario de sociedad, y eso se ve mucho en Chile. Entonces, debido a esa inquietud, nosotros como padres decimos, no queremos este modelo de educación para nuestros hijos. Y así nos fuimos encontrando con otros padres y otras personas que tienen la misma opinión de nosotros, que no queremos este modelo de educación para nuestros hijos, que no entregan ni el Estado ni otras alternativas de educación que existen, sino algo que venga desde nosotros mismos, y que seamos nosotros, nos hagamos responsables de la educación de nuestros hijos en todos los ámbitos. Y eso siempre con una visión de educar a personas en la libertad, en el desarrollo de sus habilidades, en atender sus necesidades, y obviamente adquiriendo las herramientas básicas que se requiere para vivir en la sociedad, pero siempre atendiendo sus necesidades y no las necesidades del mercado o del Estado, que al finalmente termina educando mano de obra barata, y eso es lo que se va reproduciendo en la educación en Chile. Bueno, la organización en nuestras conversaciones, más que como talleres, nosotros lo queremos ligar a nuestra vida cotidiana. O sea, queremos que los niños se eduquen cotidianamente, no necesariamente yendo a una clase de matemáticas, yendo a una clase de esto o un taller de esto, sino que todas las actividades que realicemos como conjunto de familia sea parte de su educación. Entonces hay familias que siembran, hay familias que trabajan haciendo teatro, y eso va a ser parte de una dinámica cotidiana. Entonces, si como familia nos vamos a organizar y vamos a hacer un huerto, va a ser para alimentarnos y a la vez se van a educar los niños. No es que vamos a hacer un huerto especialmente como una clase de huerto. Entonces, esa es nuestra idea mayor, que los niños se eduquen a través de la cotidianidad y vayan aprendiendo las matemáticas, por ejemplo, a leer, a escribir, a través del desarrollo diario, finalmente. El proyecto está enfocado también en rescatar nuestros ancestros, y en este territorio particularmente habitaba el pueblo mapuche, y nosotros, que no habitaba, sino que habita el pueblo mapuche. Entonces, para nosotros es muy importante que los niños crezcan conociendo que existe un pueblo indígena, que nosotros venimos de ahí, que los conocimientos que existen sobre medicina, espiritualidad, en fin, en varios ámbitos, son de ahí. Y existe una lengua que aún está viva, que hay muchas personas que la hablan, y tenemos en nuestro proyecto personas que hablan la lengua, que tienen conocimiento, que son mapuche,
que viven su religiosidad. Entonces nosotros pretendemos entregarle esos conocimientos a los niños para que desde chicos conozcan la realidad en la que viven y no lo vean en un documental o en una película o en el diario, en fin, sino que lo conozcan y que lo vivan también como parte de... Y bueno, la mayoría de los padres está de acuerdo en que sería importante que conocieran la lengua, que tal vez aprendieran, fueran bilingües en ese sentido, y también promoviendo el respeto hacia nuestras culturas ancestrales que están también ligadas y muy relacionadas con el tema del medio ambiente, de la naturaleza, o sea, todo está unido. Bueno, eso es un proceso personal que no solo lo he vivido yo, sino que... Intenta repetir la pregunta porque... No. Ah, que... ya. Incluye la pregunta. Sí. Bueno, ¿cómo yo he sentido esta necesidad de acercarme a la cultura mapuche o acercarme a conocer y comprender la cultura mapuche, la cultura y el idioma? Más bien es un proceso personal que no solo lo he vivido yo, sino que lo comparto con muchas otras personas que no nacieron siendo mapuche o que no tienen el apellido o que no se criaron en lugares o en comunidades indígenas. Llega un punto en la vida que uno se cuestiona todo. Entonces uno dice, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Y uno por lo menos tiene la posibilidad de escoger. O sea, yo dije, yo puedo escoger de dónde vengo. Y la cultura occidental, por lo menos la que llegó desde la colonización, desde Europa, a mí no me representa. O sea, obviamente vivo de cierta forma todo, pero en lo interno a mí no me representa. Y creo que hay valores que se trasladaron que nos han perjudicado, y todo esto también con el desarrollo del capitalismo y la expansión del capitalismo. Entonces, para mí fue como un llamado conocer la cultura ancestral, conocer el idioma, conocer a la gente, cómo viven en las comunidades, cómo se desarrollan, cómo enfrentan sus conflictos, en fin. Y en ese ir conociendo, uno se va empapando de la cultura y va entendiendo muchas cosas. Va entendiendo cosas que antes tal vez yo no tenía acceso. Y eso me ha permitido abrir mi mente, generar un mecanismo de vida distinto. Ahora vivo muy distinto a como vivía antes. El tema del respeto con la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza, es muy distinto. Entonces, por lo menos para mí, fue muy importante tomar esa decisión y decir ya, ¿cómo quiero vivir? Quiero saber de dónde vienen nuestros ancestros, que fueron los primeros habitantes de aquí. Y conocer y comprender y vivirlo. Y también traspasárselo a mis hijos y a las personas que quieran o deseen también compartir ese conocimiento. O sea, en el tema de apoyo y financiamiento, apoyo económico más que nada, es muy difícil que este proyecto sea financiado por entidades del Estado chileno, porque va muy en contra de lo que buscan finalmente la educación estatal. Y por lo menos por ahora estamos planificando y enfrentando nuestra situación de manera autónoma. Estamos tratando de gestionar recursos entre nosotros, viendo posibilidades de tal vez tener un trabajo en conjunto en el que podamos generar estos recursos, porque tampoco nos queremos transformar en una escuela alternativa elitista donde cobremos una mensualidad mayor, que eso va a limitar a las personas que quieran participar del proyecto. Pero no nos cerramos también a la posibilidad de recibir apoyo tal vez de otras organizaciones que ya van más avanzadas y que tal vez les guste este proyecto y quieran apoyarlo. Así que igual sería importante, en la medida que vamos avanzando, conocer si hay alguien que desee
o que le interese apoyar este tipo de proyectos, y nosotros lo queremos hacer también de manera muy responsable, por eso estamos planificándonos bien, conversando todo lo que vamos a plantearnos, cómo va a suceder, porque al final son nuestros hijos los que van a estar ahí, entonces no queremos dejar nada al azar y queremos que todo sea transparente y de manera muy responsable. O sea, yo creo que fundamentalmente lo que yo quiero ver en mis hijos de aquí a 20 años más, que hayan logrado con la educación y con lo que aprendieron en la familia y en este proyecto, es que sean personas conscientes, que sepan lo que hacen, que no vivan en la inercia, que todas las decisiones que tomen sean conscientes y sean meditadas, y que tengan una razón de vivir independiente de las que ellos escojan, pero que luchen por eso. Que obviamente tengan conciencia con su entorno, que tengan respeto por su entorno y por las demás personas, que también sean personas que tengan herramientas para sobrevivir. Algo básico que nosotros consideramos es sembrar nuestros alimentos, o sea, viene un proceso estamos dentro de una industria alimentaria que más nos perjudica que nos beneficia, entonces plantar nuestros propios alimentos es una forma de lucha hoy en día. Entonces eso es básico que yo creo que todas las personas deberían conocerla y ejecutarla. Entonces que tengan esos conocimientos, bueno, ellos por la familia tienen el idioma indígena, son bilingües, tienen el conocimiento de la cultura, cada vez van aprendiendo más. Entonces me gustaría que crecieran en el respeto por el otro, y que lucharan por lo que ellos creen. En cuanto al tema de validación de estudios, bueno, existen dos opciones, que de plano los más radicales dirían que no validen ningún estudio y que trabajen en algún oficio. Existe esa posibilidad, aunque es complicado enfrentarse al sistema de esa forma. Pero el colegio lo que te entrega es ir validando tus estudios, llegando hasta cuarto medio, que es el último curso de escuela, y eso te permite entrar a la universidad. Si alguien quiere estudiar en la universidad necesita tener cuarto medio, o si quieres trabajar en un trabajo asalariado también necesitas cuarto medio. Y lo que existe, la alternativa que existe en Chile, yo creo que es algo beneficioso, y por lo que me han contado en otros países no existe, es que existen lo que se denomina como exámenes libres. Y los exámenes libres son exámenes que uno da a fin de año y sin necesidad de tener que ir a la escuela. Entonces tú estudias en casa o en algún proyecto educativo alternativo que no está reconocido por el Estado, y finalmente das un examen, y si pasas ese examen pasas de curso y vas superando los niveles. Eso es algo que yo considero que es algo beneficioso en estos momentos. Nos permite o nos da la libertad de generar estos proyectos y que los niños den un examen finalmente que es bien básico, que te pide un mínimo de contenidos, que no son todos los contenidos que te pasan en la escuela y te llenan y te llenan y te llenan de contenido. Entonces diríamos, tenemos que cumplir con este objetivo de estos contenidos mínimos para superar este examen, y lo dan. Y tenemos un margen de libertad, podría decir, para educarlo en otros contenidos, en otros aspectos, en fin. O sea, como Natalia Reyes, mi sueño personal, yo creo que durante muchos años he perseguido y he buscado la autonomía. Y a mí me gusta pensar que los seres humanos somos capaces de satisfacer nuestras propias necesidades, y sobre todo si nos organizamos entre varios, porque yo creo que solo ya no se puede. Y eso en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos. Y eso incluye la educación, generar nosotros mismos nuestra propia educación, nuestra salud, nuestros alimentos, nuestra ropa,
en fin, así como una idea ya más, podría decirse más volada, como decimos acá. Ese es mi sueño, que nosotros seamos capaces como seres humanos de no depender de organismos externos o no depender de un Estado que nos dé, que nos financie, que nos subvencione, que al final el asistencialismo nos tiene quietos, nos tiene esperando, nos tiene sin movernos, sin mover nuestro cerebro, sin pensar. Total, a fin de mes el Estado me va a dar una pensión, total, yo voy al consultorio y me dan remedio, pero no estamos viendo que eso nos está llevando a la destrucción como humanidad y estamos perdiendo toda la base de comunidad entre nosotros, del compartir, de ayudarnos, de darnos una mano, de compartir nuestros conocimientos, de no venderlos, en fin. Y yo siempre he sido, que yo creo que es por una de las cosas que estudié pedagogía, siempre he pensado que todo lo que uno sabe tiene que compartirlo. Yo creo que uno nunca tiene que guardarse un conocimiento, independiente del conocimiento que sea. Así que yo creo que por eso escogí la pedagogía, y yo dentro de todas mis habilidades como artesana también, porque también soy artesana y profesora y he aprendido mucho de la lengua mapuche, los comparto. Yo creo que esa es como mi filosofía de vida, es compartir para que otras personas también tengan la posibilidad que tal vez no tienen y que yo sí he tenido. Pero siempre mirando hacia que seamos más comunidad, seamos más solidarios y autónomos. Todo lo que hemos generado hasta el momento, yo particularmente y con el grupo de personas que estamos trabajando, también tiene miras hacia un sentido de libertad, no solo como seres humanos, sino también en apoyo al pueblo mapuche, que hoy en día está siendo reprimido, oprimido, encarcelado y asesinado por el Estado chileno y también por la clase empresarial. O sea, el mapuche, por ser mapuche, por vivir como vivir, hoy en día no encaja en los parámetros del capitalismo y de la economía. Entonces existe una lucha hoy, y nosotros también vamos en que el conocer la cultura, en conocer el idioma, también sea parte de conocer ese conflicto y generar un cambio en ese sentido. O sea, yo creo que es importante porque en los colegios no se cuenta esto, en los colegios se maneja la información finalmente que se entrega en beneficio de quien la está administrando en ese momento finalmente. Así funciona la educación que entrega el Estado. Entonces nosotros queremos romper con eso y difundir esta información lo más que podamos, y que llegue a otras partes para nosotros igual es súper importante, porque existe una lucha hoy en día, existen comunidades que están en conflicto, existen jóvenes que han sido asesinados, existen encarcelados presos políticos mapuche, existen niños que han sido baleados, mujeres, en fin, ancianos, y yo creo que es algo que es necesario saberlo y que existe, y yo creo que no podemos negarnos ni cerrar los ojos y hacernos los desentendidos del tema. Es algo que está sucediendo aquí en Chile y yo creo que es importante que se conozca, y nosotros queremos aportar con eso también dentro de nuestro territorio, de donde vivimos y donde estemos. Donde a mí me toque vivir, yo voy a tratar de sembrar esta semilla, así como Apis anda polinizando, nosotros también queremos sembrar esa semilla, porque igual el conocimiento es poder finalmente. Entonces yo creo que es importante que se conozca. La principal reivindicación del pueblo mapuche hoy en día está basado en recuperar tierras, porque desde que llegaron a colonizar los españoles y luego ya se formó el Estado chileno, paulatinamente y sistemáticamente se le han quitado las tierras, se les ha asesinado, se les ha disminuido, se les ha arrinconado en reducciones. Y hoy en día los mapuches ocupan el 5% de lo que era su territorio ancestral, de un territorio que va desde la cuarta región de Chile hasta aquí, hasta Chiloé. Hoy ocupan un mínimo de territorio y viven muy hacinados, y
La palabra mapuche significa gente de la tierra. Entonces, un mapuche no puede ser mapuche si no vive en la tierra, si no trabaja la tierra, si no desarrolla su ceremonia, y para eso necesita tierras. Y eso es lo que se les ha ido quitando paulatinamente, aparte de otras cosas. Y hoy en día la principal reivindicación es recuperar esas tierras. Existen movimientos de recuperación y eso es lo que ha traído mayor violencia, aparte de la violencia sistemática que ha sufrido. Ya van más de 500 años de guerra con el Estado chileno desde que se formó. Aunque lo nieguen, se sigue estando, podríamos decir que hoy en día sigue estando un conflicto presente. Entonces esa es una de las principales reivindicaciones, aparte del tema de recupere la lengua, que se recupere la salud, la forma de medicina que tienen, la religiosidad, que se recupere las tierras y que se recupere la forma de vivir que tenían. Y este es nuestro territorio, aquí estamos dentro de lo que se llama el Wallmapu, que es como el territorio donde habitaban los mapuches, y vamos por eso. Vamos por eso.